Hola a todos, nuevamente un episodio más del podcast Mentalidad de Campeón. Para mí es un placer, un honor tener nuevamente un excelente invitado, esta vez una persona que estoy seguro que cuando la vean van a estar súper motivados de escuchar su historia, de escuchar más. Sé que la conocen, sé que lo han escuchado desde hace muchos años. Don Warner Rojas Chinchilla, el primer costarricense en subir el monte, la montaña más grande del mundo, el Everest, a más de 8.800 metros sobre el nivel del mar. Una hazaña que para muchos es inimaginable y tenemos acá a Don Warner para que nos cuente un poquito de esa historia, de esa travesía, de esos retos que creo que ya estamos o estás, perdón, porque estás a 13 años, ¿verdad? Ya casi cumplió los 13 años, si no me equivoco, fue en el 2012, por ahí en mayo. Gracias por esos pequeños espacios que brindan a uno, pues tratar de conversar un poco de esto que va más allá de montañas y de temas deportivos, ¿verdad? Así que, pero sí, tienes razón, hace ya casi el 25 de mayo estaré pues cumpliendo 13 años de lo que fue la llegada a la cumbre del Monte Everest y ya el tiempo pasa volando, literalmente. Así es, sin duda. Recuerdo, creo que lo tengo todavía en la retina cuando las noticias, los videos suyos, ¿verdad? Anunciaban ya va a llegar y ya va a llegar y cuando se le pone la piel de gallina, como decimos, cuando nos anuncian que ya llegó, ¿verdad? Así que, don Warner, nuevamente un placer. Eh, Como le dije anteriormente, y bueno, pasamos unos momentos ahí complicados para los que nos están escuchando para llegar a esto, así que de paso, muchísimas gracias por el tiempo y la paciencia. Ya conocido por todos ustedes, ¿verdad? Famoso por su gran hazaña y bueno, un montañista, una persona apasionada desde hace muchos años, ya bastantes años que anda por esto, según también entiendo. Y vamos a arrancar con una serie de preguntas, don Warner, para que lo conozcan, para que conozcan mucho esa travesía, mucho la hazaña, una historia que yo creo que para muchos conocida, pero conocer un poco también y el cómo llegó a eso, cuáles fueron esos retos y especialmente, como lo mencionábamos al inicio, antes de iniciar, el objetivo es que entiendan todos los que escuchan, que las personas que nos están viendo o están escuchando el podcast se identifiquen con los retos indiferentemente del reto que es, ¿verdad? Del tipo de hazaña que se logra, que se identifiquen y que entiendan que cualquier persona tiene retos, cualquier persona tiene sueños también que se pueden lograr, sea cual sea, y que con la historia de hoy de Warner nos podamos motivar, ¿verdad? Podamos aprender, podamos motivarnos y decir, así como Don Warner alcanzó el Everest, yo voy a lograr este sueño, sea el que sea. Y va por ahí un poco el objetivo. Así que, si le parece bien, arrancamos con unas preguntas. Muy bien. Y Dale, arranquemos dale, tal con vez con una encantado, claro. pregunta para que lo conozcan un poco más, para quienes tal vez no te conocen más allá de las noticias y obviamente las fotos en la cima del Monte Everest. ¿Quién es Warner Rojas cuando no está en la montaña? Bueno, mi persona, ¿quién soy cuando estoy en la montaña? Difícil porque generalmente estoy metido en la montaña. Yo vivo en Escazú, soy escazuceño, por su de San José. Y nací y crecí a la orilla de la montaña, en un sector que se llama San Antonio de Escazú, que es la parte alta de la montaña que pega, entre otras cosas, con la Cruz de la Abuelita. Ahí nací y crecí, entonces al estar ahí me queda literalmente a 200 metros la entrada a la montaña, entonces está mucho por ahí. Y aquí donde vivo todavía es una zona semi-rural, digámoslo así. Entonces tengo todo un espacio en un terreno de una familia que este terreno lo ha tenido mi familia por más de 200 años. Yo no soy el escazuceño que tiene plata, porque muchas veces dices, Escazú, tienes plata. No, habemos unos que no somos de ese linaje, pero tuve la bendición de que mi abuela, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, tuvieron esa tierra y lo han ido heredando generación tras generación. Y cuando yo estoy aquí, si no estoy en la montaña, pues estoy aquí en mi casa, pues haciendo alguna cosa, trabajando o algo así, y cuando también no estoy aquí porque salgo mucho, pues estoy dando charlas, o incluso estoy en Guanacaste, le voy a comprar un lote en una zona rural de Guanacaste, no en Guanacaste opulento que hay, sino es un zona rural lindísimo, y paso mucho allá trabajando, haciendo caminatas o entrenando para los proyectos que tengo, y si no, pues también para trabajando en carpintería.
que es parte de lo que me encanta, la carpintería, la construcción, que soy carpintero, soy albañil, soy pintor de brocha gorda y otras cosas. Entonces, hago muchas cosas, ¿verdad? De estar contestando correos, un bendito libro que estoy escribiendo por ahí, también pues tratando de trabajar lo que son redes sociales. Tenemos nuevos proyectos de un blog de montaña, un blog ahora un programa de montaña para los canales de YouTube o canal de televisión, lo que sea. Entonces paso haciendo una variedad de cosas, todas generalmente relacionadas a Luego temas nos de montaña. comparte los links para también nosotros poderlos compartir ahí en del canal de YouTube y demás, ¿verdad? Para poderlo compartir. Muy bien, don Warner. Bueno, definitivamente eh, casi que no hay un Warner si no hay una montaña, ¿verdad? Don Warner, hablando un poquito ya igual de esta pasión que nos acabas de comentar, como acabo de decir, ¿verdad? Parece que Warner y las montañas son uno solo. Contame un poco, contanos en qué momento, si fue un momento, si fue una persona, si fue un lugar en esa infancia que crees que plantó tal vez esa semilla de ese espíritu aventurero que todos le conocemos. Mira, yo creo que fue un proceso de vida que me llevó a esto. ¿Por qué lo digo? O sea, como decía, yo en una escasez muy rural, no es la escasez vengo ahora. Yo ando cuando crezco, no había luz eléctrica, no tenemos televisor. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Por qué esto? Porque entonces lo que se queda en mí es la historia oral, ¿verdad? Escuchar las historias de vecinos, de mi papá, de mi mamá, de los vecinos, de todos, como se unían en el barrio y empezaban a hablar sobre cosas que les ha pasado en la montaña o alguna, porque bueno, toda la montaña. Entonces esa parte empiezan a hacer en mí como la parte de aventura, o sea, de ir a explorar qué hay, qué no hay. Como vivo aquí muy cerca del río, entonces voy a los ríos cuando tenía chance de ser chiquillo, que es inherente que uno está jugando en esa época entre ríos, árboles, potreros, todo ese tipo de cosas, y dejar vacas de los vecinos, no tenían, pero íbamos a dejarlos. Y jugar aquí en los cafetales que tenía mi abuela, un cafetal que tenía mi abuela y esa parte. Y que es con este ambiente, pero eso me impulsa mucho la idea de tener ese espacio de libertad y de buscar, ir buscando cosas nuevas, ¿verdad? Ir haciendo travesuras en ese momento tal vez, escapándose, haciendo cosas, haciéndose una poza, meter el río y a ver cómo se nadaba, lo que fuera. Pero también, siendo niño, mi papá era alguien que le encantaba la montea, nunca cazó nada, pero le encantaba escuchar los perros. Entonces, cuando venía la tarde de trabajar, él era carpintero, era albañil, se iba con sus perros aquí a la montaña a escucharlos. Entonces, regresaba a las 10 de la noche y yo recuerdo que uno pequeño le decía, papi, papi, quiero ir con usted. Entonces, de tanto molestar, me fui con él, me llevó un día. Lo que yo recuerdo, así como a los 10 minutos de estar con él, decía, papi, falta mucho, oye, qué aburrido. Me acuerdo que me trajo, me dio un manazo en la cabeza, me dijo, o sea, necio, vamos a irse para la casa. Lógicamente no me fui, era de noche, me da miedo, siendo un chico de 6 7 años, pero esto hace que no me gusta mucho el estar metido ahí. Resulta ser que como 2 años después, teniendo yo 8 9 años, mi mamá me lleva a la Cruz de la Abuelita, junto con unos vecinos. Y que era normal subir a la Cruz de la Abuelita en esa época, con temas de Semana Santa. Entonces voy con mi mamá, mis hermanas y unas vecinas y una tía a subir la Cruz de la Abuelita. Yo soy el mayor de 4 hermanos, en ese tiempo tenía 3 hermanas y era bueno, mayor, único varón. Entonces subimos a la cruz y costó mucho llegar ahí, la verdad que sí. Como cuesta toda la vida, se puede pensar qué hago aquí, por qué estoy aquí, por qué estoy haciendo esto. Eso me lo cuestioné muchas veces subiendo de arriba. Pero una vez que estaba en la cumbre de esa montaña, quedé enamorado de lo que estaba mirando en ese lugar. O sea, miraba el Valle Central a mis pies, San José, y en ese momento no tenía las dimensiones que tengo ahora. Miraba especialmente las montañas que estaban detrás de la Cruz de la Abuelita, y pues dije, algún día quiero llegar a esas montañas, ¿verdad? Fue como el primer pensamiento que tuve. Yo lo miraba por lejísimos, no se puede imaginar. Cuando yo echo hacia atrás esa memoria, si veo algo que lo vea lejísimos y que ahora pues ahí que las veo y las oigo todas, pero es otro mirar lejos, pero ahí fue donde me enamoré siendo un niño de las montañas, sin saber que eso me iba a llevar a después con los años ir a otras montañas, ¿verdad? Eso nunca me lo imaginé, ni siquiera se pasaba por mi mente, ¿no? Con los años yo bajé ahí súper emocionado de la montaña y empecé ahora así como a explorar más, ya teniendo conciencia que quiero conocer dónde estoy, qué estoy haciendo,
me empiezo a meter más a la montaña con vecinos que eran los dueños de fincas o tenían que ir a dejar fincas, he ganado a las fincas, a las propiedades, me meto con ellos, de ellos aprendo un montón de cosas muy propias del campesino costarricense y la sabiduría que te da la experiencia de estar metido en la tierra. Entonces, eso me va formando, vuelvo a repetirlo sin saberlo, me va formando, me va dando una formación muy empírica de lo que es estar y cómo desenvolverse en un espacio natural, ¿verdad? Y ahí esa parte. Ya con los años es cuando me meto más al tema de alta montaña. Pero digamos, este fue como mi inicio, ese inicio de niño que era, para mí era natural caminar, digo, o sea, yo tenía que ir a la escuela del pueblo aquí de San Antonio y bajaba 2 kilómetros caminando a la escuela pública, ¿verdad? Y tenía que subir 2 kilómetros caminando, no había bus, no había carro y no teníamos nada, o sea, era eso, era un Escazú que hasta el 92, donde yo vivo, hubo luz pública en la calle, era camino de tierra, era camino lastre, entonces imagínense lo que era mi infancia de ser un lugar totalmente rural, esta parte. Entonces, pero todo eso era una formación para empezar a hacer Muy cosas bien, muy bien. después más interesantes. Fue la cruz de la abuelita la que inició esa chispa entonces, esa subida con su mamá, menciona, ¿verdad? Si no me equivoco. Muy bien, qué interesante. Bueno, y arranquemos un poquito también a hablar de esa parte de sueños, ya que empezó usted a mencionar, empezaba a mencionar un poco sus sueños de subir esas otras montañas que lo llevaron obviamente poco a poco a lograr grandes cosas. Vamos a ver, no todos definitivamente sueñan con escalar una montaña, pero incluso usando, y lo mencionaba antes, el TEDx, que fue parte de su charla TEDx, decía, y eso lo volví a escuchar hace poco y me gustó una frase, decía, todos tenemos una montaña por escalar, haciendo relación a esos sueños, a esos retos, ¿verdad? En nuestras vidas. ¿Qué fue lo más difícil para usted al dar ese primer paso hacia algo tan grande? Pues mira, como digo, a ver, me devuelvo un poco para toda la historia hacia atrás y retomo lo que estaba hablando hace un rato. Como el tiempo de estar metido en montaña, haciendo esas cosas y siempre, cada vez ya después, teniendo la oportunidad de ser joven, me escapaba para la montaña. O sea, trabajábamos aquí en reforestaciones con un grupo ambientalista se llama CODESE, y siempre fue ese contacto con la naturaleza, saber cuidarla, saber respetarla. Ya pasó otra parte, pero siempre estaba ahí. Con los años empiezo a conocer gente que está metido ya directamente en el mundo del montañismo, propiamente Juan Carlos Crespo, Rigoberto Vanegas y Gilbert Dondi, que estaban en ese momento en una competencia que se llamaba Eco Challenge, que se dio, entonces parte de ellos participan en esta competencia, los logro conocer, yo impactadísimo porque estaba conociendo gente que salía en el periódico, ¿verdad? Era como, wow, esa parte. ¿Y por qué lo digo? Porque fueron estas dos personas que me hacen ver otras cosas. Uno en la vida siempre va a encontrar personas que dentro de lo que uno hace nos motivan a ir haciéndose hacia su lado. Somos las personas que somos hoy gracias a un montón de gente que ha influido en nuestras vidas para bien o para mal. Generalmente en el caso de esos tuve gente que siempre ha estado para bien. Entonces, cuando empiezo a meterme en esto, empiezo a ver, buscar mi espacio, porque me di cuenta que me encantaba el día de Eco Challenge, la competencia, pero que lo hicieran otros. A mí no me gustaba competir, no me gustaba enfrentarme a otros y nada, por ejemplo, practiqué boxeo en el Comité Cantonal de Escazú y tenía casi que medalla asegurada en Juegos Nacionales de no me acuerdo dónde y nunca fui, porque el día que me puse los guantes, me gustaba entrenar, pero ya cuando tengo que dar de guantazos con otra persona, de yo, ¿por qué me estoy dando de pichazos con otro más y a mí no me gusta eso? O sea, no, no es lo mío. Me gusta entrenar, pero ¿por qué tengo que pelearme con alguien? No le encontré la gracia, digámoslo así. Por eso me gustaban las artes marciales, las practiqué también, pero esa parte de competir no me gustaba. Entonces, dentro de la montaña, no me gustó la parte de competir, pero entonces empecé a ver que podía meterme a otra área que era subir montañas. La única complicación que había es que no solamente eran montañas de aquí, que todas las que primero subí, las cumbres, ya me di que eso se llamaba montañismo, que habían varios modelos de montañismo, y cuál iba a escoger yo, ¿verdad? Entonces, es donde conozco, además de estas tres personas que mencioné hace un rato, conozco en el 2001 a Jaime Viñals, que Jaime Viñals fue o es el primer centroamericano, es guatemalteco, en escalar el Everest. Y con él
lo llego a visitar una charla y hacer, pues era mi primera persona que conocía así como, wow, que hace uno leves, increíble. Entonces, como que ahí hice clic con él y me invita a que vayamos a México a subir la primera montaña con él. Entonces empecé y me fui a México con él, pero ahí, estando parado en su cumbre, me di cuenta que sí me gustaba la alta montaña. Entonces ahora sí, ¿qué retos me voy a poner? Jaime me invita en ese momento a que vaya con él, al final no fue, pero que fuera con él, a que fuéramos a la Concagua, la montaña más alta de América, que en ese tiempo nadie iba, o sea, ahora va todo el mundo como si fuera ir ahí al mercado central, pero en ese tiempo no se hacía, entonces fuimos y ahí descubrí que había dos cosas. Uno, una posibilidad que en el sentido de que es hacer algo que nadie ha hecho en Costa Rica, que no se hablaba. Era un tema muy, muy empírico, no había nadie. Entonces, no, era una oportunidad de crecer, vi una oportunidad de crecer. Como uno en la vida tiene que ver qué oportunidades tiene y luchar por ese trabajo. Ahora, viendo la oportunidad que hay, dije, ahora sí, ¿cómo voy a formarme el camino para llegar ahí? Entonces, me di cuenta que yo no tenía plata para ir a estos lugares. Por suerte, bueno, este tiempo estaba casado, apenas empezaba con una empresita a hacer caminatas. La plata que tenía era para la mitad para mí, la mitad para mi familia, o sea, mis papás, la casa, porque a mí desde pequeño me enseñaron que la casa, si usted no estudió, tiene que trabajar, porque, y la mitad de lo que usted gana se lo tiene que dar a la casa porque no se vive gratis, ¿verdad? Tiene comida, alimentación, o sea, tiene alimentación, hospedaje, o sea, un montón de cosas. Entonces siempre di la mitad de mi salario a mis padres y no tenía los recursos necesarios para ir a subir montañas. Entonces ahora, ¿qué tengo que hacer? Para buscar patrocinadores. Bueno, y se nota que soy brandeado por todo lado. Pero ese buscar patrocinadores no era tan fácil. ¿Por qué? Porque estás incursionando en algo que es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver y hacer, que se habla todo el tiempo de fútbol, de bueno, fútbol especialmente, ciclismo y todo esto. Entonces, ¿qué es lo que hacer? Tengo que darme a conocer, tengo que hacer un nombre y quiero trazar una ruta que me diga, este paso me va a llevar al siguiente, al siguiente, al siguiente. Entonces, en ese tiempo, por suerte, estaban empezando los primeros correos electrónicos. Que salía en el periódico escrito el correo electrónico de esa persona. Entonces yo copié todos, pues así, y en ese tiempo había los famosos café internet, no había internet como en la casa, y era que yo en el caso mío iba al Raxa, a San José, que era como el más fácil de los que había, más cómodo, y ahí me hice una cuenta de lo que había en ese momento y empecé a meter todos los correos. Entonces, actividad que hacía, le empecé a enviar a esos correos sin conocerlos, ¿ok? Entonces, al hacer esto, me va dando y ir logrando objetivos. Fui a México, me encantó la alta montaña, logro esta primera cumbre, mando fotos de espacios que Costa Rica en ese tiempo no se tenía ni idea, o sea, qué era el hielo, qué eran esas montañas. Entonces, envío eso, toda esa parte y empiezo a crear un nombre. Ese era mi objetivo, crear un nombre para ir creciendo cada vez más. Nunca apunté de irme de un punto al otro. O sea, yo siempre soy de criterio que uno no aprende a correr si nunca ha caminado. Y mi concepto de ver montaña con la gente que yo crecí era que el montañismo es una parte de un reto no solamente físico, sino mental, es una actividad deportiva y no una zona turística, que son dos cosas muy, ahora se nota muy bien. Entonces yo tenía que ganarme ese derecho de piso con gente que tiene mucha experiencia que yo para hacer cosas. Entonces a veces yo me iba a un lugar, una expedición, a algún lado, a Ecuador, por ejemplo, o a Sudamérica a escalar, y me tenía que, me quedaba en el hotel para quedarme donde me iba a quedar, en ese hotel, trabajando, lavando platos, incluso haciendo trenzas de cebolla, que es lo que por suerte lo aprendí aquí, ahí es donde decía la parte agrónoma mía. ¿No? Entonces, esta parte lo lograba, lo empecé a hacer así. Entonces, pero pensé con la gente que me dio consejos y me dio ideas. Y ahora resultando, como me decías, perdón la larga introducción, pero, ¿qué fue lo más difícil? Ganarse ese nombre. Ganarse el nombre no solamente para que adentro lo viera, sino ganarme esa experiencia personal de cómo lograr cada vez ir ganando metas, de cómo voy a prepararme. Nadie es doctor si no ha llegado no ha pasado por el kinder o el pre-kinder. Pues a mí me pasó exactamente mío, ser de Escazú, o sea, Costa Rica, Centroamérica y así, ¿verdad? Entonces fueron muchos años hasta que decido ir al Everest, pero todo el trabajo que hay aquí atrás, esa experiencia ganada, ese nombre ganado, forjado por muchos años, ese que me catapulta a ir a escalar una montaña allá a los Himalayas, y eso fue lo más difícil.
hacer creer a la gente, cambiar mentalidades, cambiar actitudes, formas de visiones de la gente. Incluso como anécdota siempre cuento que una vez fui a pedir patrocinio y una persona que yo llegué, le presenté el proyecto así con un folder, tome, mire, tum, 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 y cuando terminé de contar el cuento, miró el reloj y me dijo, ¿sabe qué, muchacho? Búsquese un trabajo, porque aquí usted ahí nunca va a llegar. Fue lo que me dijo, ¿verdad? Entonces, con solo eso, te da la idea que no solamente hay que subir montañas físicas, sino montañas más complicadas que has de cambiar mentalidades, cambiar actitudes, formas, un montón de cosas. Entonces, también me di esta razón de ir cambiando todo esto. Y en ese camino, ese nombre ganado, cuando ya me tocó ir a Everest, fue muy duro conseguir la plata y eso no lo hice solo, lo hice gracias a un montón de gente que se apuntó conmigo, que ya me conocía y que creía en lo que yo estaba creyendo. He logrado, digamos, esa interacción con otras personas metidas del proyecto que yo estaba, y esto hace que me logre conseguir dinero para irme para allá y que los medios de comunicación se metan en eso, ¿verdad? Porque, digo, estoy dando un resumen de una historia de 10 o 11 años, ¿verdad? Trabaja y trabaja y trabaja y día a día. No había redes sociales en ese tiempo, ¿verdad? No había nada de eso. Entonces, el tema de exposición era muy diferente, y creerlo. Y ahora para otros es mucho más, hay un montón de gente que está haciendo montañismo o que está haciendo montañas de todo tipo, pero en ese momento era romper un montón de espacios, ¿verdad? Que fueron las partes más complicadas para mí para llegar a subir cualquier montaña que fuera, fue lo más difícil. Sin duda, no solo un reto, ¿verdad? No solo una parte difícil, fueron montones y se logró. Que dicha que se logró y que abrió camino a muchos, ¿verdad? Que lo están haciendo, que ya lo hicieron y muchos que estoy seguro, ojalá lleguen ahí. Don Warner, hablando un poco también, bueno, de esta misma historia, ¿alguna vez sintió que Warner Rojas no era suficiente para lo que se proponía, que no estaba a la altura, por así decirlo, de estos retos? Y de ser así, ¿cómo hizo para seguir adelante, para quitar esa voz interna más bien negativa, digámoslo así? Mira, lo que siempre tuve claro, yo nunca dije que yo no podía. Yo siempre decía, si otro lo hizo, yo lo puedo hacer. ¿Cómo? No tengo la más mínima idea. Pero si alguien lo hizo, yo lo puedo hacer. ¿Y cómo lo puedo mejorar? Esa parte. Yo nunca me dejé por esa parte. Siempre en algún momento de mi vida tuve que cambiar la mentalidad del pobrecito. El pobrecito, yo creo que no tengo esto. O sea, si yo una persona pensar que voy a hacer montañas con nieve, ya iba mal, ¿verdad? Porque aquí, hielo en el congelador de la casa y para de contar, nada más. Y entonces ahí es donde vos te practicas. No, yo nunca o realmente no veo el problema, sino la opción, la oportunidad de hacer algo. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé, voy a hacerlo. Lo he venido haciendo y sí, eso es parte de lo que a mí me motiva todo el tiempo, de hacer las cosas diferentes o cambiar las cosas diferentes. Y en ese momento el reto fue abrir brecha, abrir camino para la gente que está haciendo ahora. Ahora, el reto mío es demostrarle a esta gente que si quieren ser, digámoslo de esa manera, porque ya viene la parte de picado mordido, digámoslo de esa manera. Si es mejor que yo, tiene que hacer las cosas mejor que yo. Si no va a ser siempre, perdón la palabra, estoy diciendo un segundón atrás y nunca incorporar a hacer cosas diferentes. ¿Por qué? Yo no quiero volver a los Himalayas, porque hay demasiada gente que no es montañista, está ahí. Está bien, que quieran cumplir un sueño, pero no vengan a Costa Rica a decir que son montañistas, porque no es cierto. Simplemente dígame cuántas montañas han subido y ahí vamos mal. Entonces yo lo que quiero es hacer cosas diferentes, un proyecto nuevo, que sé que soy capaz de hacerlo, invitando a otras personas para que también ellos vean el tipo de montaña que no quieren. ¿Por qué? Porque yo soy de que tengo como me pasó en la Cruz de la Abuelita. Yo iba para arriba y creo que a todos nos ha pasado en la vida cuando uno está haciendo algo y dice, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hago aquí? Esa parte negativa que siempre tenemos que nos pone a dudar, Cuestionarnos. que nos pone a no avanzar, a quedarnos en lo que estamos haciendo. Exactamente. Acá, esa zona de confort que es muy fácil de quedarse. Versus la otra que también todos lo tenemos, que es, de si puedo hacerlo, voy para adelante, yo sé que quiero hacerlo, lo puedo hacer, ese es mi sueño, esa es mi meta. Yo siempre hago caso a la segunda parte y lo hago. Entonces esto me ayuda a crear cosas diferentes, o no a crear, sino a estar en cosas diferentes, que no es lo que todo el mundo hace, no es que todo el mundo haga la carrera por este lado, eso no es lo mío, yo voy por otro lado, y eso es un poco la gran diferencia y eso es lo que me encanta, creer en los retos que me planteo, porque siempre creo en ellos, creo en mis capacidades de poder hacerlo. Y yo sé de ir cambiando cosas y ir abriendo cosas, porque eso no, nadie me lo puede, o sea, si yo no estoy convencido de mí mismo, de no lo hago, pero siempre me ha encantado eso, y más que decirlo, es hacerlo, Muy bien, muy con, bien. con hechos, digamos de esa manera.
Ya nos contó un poquito de esas montañas, de ese frío, de ese hielo. ¿Qué pensabas en ese momento cuando estabas agotado, cuando tenías mucho frío, cuando había miedo, que me imagino que muchas veces pasó y todavía faltaba mucho para llegar a esa cima, ¿verdad? Para llegar a alcanzar ese logro. ¿Cómo se sobrevive? Y lo dijiste anteriormente, mentalmente. ¿Cómo se sobrevive mentalmente a esos momentos tan críticos, tan difíciles? Bueno, creo que vuelvo a decir, ¿sabes? El proceso de vida, llámese la experiencia. Cuando llego al Everest, por ejemplo, estamos ya en el Everest, yo vengo detrás de traer, por lo menos llevaba 11, 12, 6 miles, montañas de 1000 metros, llevaba en espaldas igual cantidad de 5 miles, otra cantidad de 4 miles. Entonces ya tenía de otra manera una madurez que me decía cómo actuar, cómo proceder. Yo tenía claro, por ejemplo, cosas tan simples, y cuando voy saliendo al aeropuerto, vuelvo para atrás y mi hijo, en ese tiempo tenía 2 hijos, tengo tres, en ese tenía dos, que si yo volviera a ir para atrás donde estaba mi esposa y mis hijos, no me metía al aeropuerto. Yo tenía claro que me tenía que ir como caballo carretonero, directo hacia adentro, hacia el counter, y una vez que pasara la puerta del aeropuerto, yo sabía que iba a desaparecer ese sentimiento que tenía. ¿Por qué? Pues ya me experiencia, ya lo he vivido otras veces, sé cómo manejarlo, sé cómo hacerlo. Entonces, toda esa parte, siempre digo, fue cuando había momentos difíciles, sí, tengo claro que eso va a pasar. Hay momentos de flaqueza que uno tiene, no sé cuáles van a ser, pero yo sé que los puedo superar. Siempre hay momentos de uno de quiebra, cuando las cosas están más difíciles, estás donde está más cerca tal vez de lograr las cosas. Eso como que yo lo tengo muy, muy instalado, ¿verdad? Y yo sé que eso va a pasar. Entonces, como que es parte de ese juego. Para mí, como un juego, o un proceso de madurez, de experiencia, de que todos esos procesos pasan y que en algún momento iba a estar, como lo que estamos haciendo, de contando la historia viviendo nuevamente desde otro punto de vista, eso yo sé que es cansado, para eso me he preparado en cada entrenamiento, para eso yo sé que es frío, para eso llevo mis jackets, sé cuáles son mis debilidades con el frío, mis fortalezas con el frío, qué fortalezas tengo, qué debilidades tengo, cómo puedo mejorarlas y cómo puedo irlas previendo. Entonces, ese tipo de cosas yo digo, las fui haciendo y no fueron tan difíciles cuando ya estaba propiamente, digamos, en la montaña, en el Everest, propiamente en esa montaña, porque tenía esa experiencia, todo ese backup que traía de años atrás, lo estaba aplicando ahí y lo estaba pues viviendo de una otra manera y compartiéndolo, viviendo muy rico. Pero yo en el Everest nunca pensé cuándo va a terminar esto, si no es, vamos para arriba. Yo, en esa época el Everest se subía y duraba uno más o menos 2 meses subiendo la montaña, no es como ahora que casi que en un mes sube y baja. En el tiempo se subía porque uno tiene que subir las cosas, hacer todo el proceso, lo hacíamos muy diferente a lo que hay ahora y entonces era, como digo, ese proceso era diferente. Yo sabía que todo eso iba a pasar y que iba a estar y que no era que iba a durar mucho, sino que tenía que durar lo que tenía que durar, listo. Siempre disfrute el proceso. Eso fue lo más importante. Entonces, como que todo eso me ayudaba a poder estar concentrado en lo que estaba aquí en la montaña. Y eso nunca hubo un momento que yo dijera, un momento que yo dijera, yo no quiero estar más aquí. Eso nunca pasó. Sí me pasaban esas montañas en algún momento de mi vida, pero en esa montaña nunca me pasó por esa Callo, experiencia ya había que hecho tenía de callo, estar ahí. como dicen en la calle. Ok, muy bien. Y hablemos un poco de esos momentos donde tal vez no se logró el objetivo, ¿verdad? Qué te enseñaron esos momentos donde no se logró el objetivo? Mira, justamente, digamos, hace 2 años volví a leer sin intentarlo, no lo logré, pero te puedo asegurar que eso me dio mucho más confianza que la primera vez. ¿Por qué vuelvo a leer por segunda vez? Porque yo no me sentía satisfecho conmigo mismo por lo que he hecho la primera vez. Yo sabía que podía mejorarlo, pero mejorarlo no era yo llego a la cumbre. Mejorarlo para mí era hacer la experiencia como yo quería, que mi experiencia fuera la que me diera a mí las pautas necesarias para afrontar la montaña más alta del mundo y que es el Everest, pero por mi experiencia, no justamente por la experiencia de otros, sino tener esa experiencia, tener esa posibilidad de hacerlo. No fue fácil retirarme, porque lo tenía todo, tenía los patrocinadores, la experiencia, un montón de cosas, pero siempre pasa algo. Y ese algo fue, y a raíz de que me conocía también de lo que estaba pasando, tomé la dura decisión de regresarme. Lo hice yo, no lo hizo nadie más. O sea, yo fui que me regreso porque yo sabía que estaba mal. Si yo seguía, no iba para bien, o sea, no estaba contando el cuento. Yo seguía, sabía lo que faltaba, sabía todo lo que era. Yo no estaba rindiendo igual. Físicamente había algo
que me estaba frenando, que me estaba pasando. Después me dio el tiempo, días después, una semana después me di cuenta cuál ha sido el problema. Pero eso me sentí tan bien y con tanta seguridad de saber que tomo las decisiones adecuadas en los momentos más críticos y eso me dio esa madurez, vuelvo a decir, esa madurez de hacerlo. Aprendí que el éxito no es justamente lograr alcanzar un objetivo, sino es el proceso que me lleva a alcanzar metas y objetivos para lograr cosas más grandes, porque me está dando esa oportunidad de crecer como persona que si yo era seguido y yo en ese momento iba tan lento que yo no voy a cuestionar, yo que soy, es más, tengo un video, algún momento irá a salir, yo me digo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué voy tan lento? ¿Qué me pasa? ¿Será un edema cerebral, un edema pulmonar? Hubieron 2 días que quedé ciego, ceguera blanca, no rendía físicamente bien, daba 10 pasos, me quería ahogar, o sea, era rarísimo, no es el Warner Ross, está acostumbrado a eso. Después me di cuenta que era un medicamento que daba efectos secundarios que había pensado tomar con la doctora que me estaba ayudando, lo hemos mirado, nunca encontramos ningún problema que hubiera contraindicaciones. Ya en montaña nos dimos cuenta que sí. Pues bueno, yo tengo el detalle que yo soy hipertenso. Entonces, en el Everest aquí en el pueblo me han mandado 2 veces a caminar media hora todos los días para que se me quite la carambada esa, ¿verdad? Y yo digo, voy a intentarlo, fue lo que le dije yo a la enfermera, voy a intentar comer media hora todos los días, esa parte. Pero bueno, a raíz de eso, yo estaba tomando medicamento para que la circulación en las extremidades de dedos de manos y de pies no, no se me, voy tener buena circulación para que no se me congelaran, que es lo que me preocupaba. Pero este medicamento justamente daba efectos secundarios que, vuelvo a repetirlo, nadie sabía. Igual tiempo nos dimos cuenta. Pero esa parte hizo que fuera muy despacio. Yo miraba delante mío una persona en Malasia que iba delante mío igual de lento que yo y no, y yo me regreso, esta persona sigue, yo digo, no, voy para abajo, me regreso, me sentía malísimo, me regreso y 2 días después, cuando estoy saliendo del campo base, hacemos unos chequeos que me tenían que llevar sí o sí al hospital en Lukla, a esta persona que iba delante mío, el de Malasia, lo estaban sacando en una bolsa plástica negra. O sea, ahí fue como la reafirmación de que realmente lo que estaba haciendo era correcto, de que mi experiencia, saber tomar las decisiones en los momentos más críticos, han sido las adecuadas para poder salir de ahí y estar diciendo, quiero hacer nuevas cosas, quiero ir a tal lugar, quiero hacer eso. No fue fácil, como digo, no fue fácil afrontar, darle la cara a mis patrocinadores, a la gente que ha confiado en mí, no fue nada fácil, pero fue a nivel personal, me da esa confianza de que pueda afrontar retos mayores, siempre con un poco de miedo, porque el miedo no es que sea malo, el miedo es bueno, yo lo utilizo a favor de Atento, uno, pues lo atento. mantiene siempre estando así como en todas, sin entrar en la zona de confort, exacto, pero esa confianza me la da para siempre como con esa granito de decir, no me puedo entrar en esa zona de confort, pero sí me da esa confianza saber que no va a poner en riesgo mi vida y mucho menos las de otras personas, en este caso. Entonces, creo que para mí tuve más aprendizajes en ese proceso de no llegar a la cumbre que cuando llegué a la cumbre. Pues regreso a leer porque yo no me sentía satisfecho, no me sentía lleno por lo que había hecho. Te puedo decir ahora que a pesar de que no llegué, me siento pleno, me siento pleno. La cumbre no es lo más importante, sino el proceso de aprendizaje que iba a tener dentro de esa montaña de poder decir, hay que saber retirarse, hay que aprender a madurar, hay que ser más humilde, lo que sea. Pero esa parte me Sí, ayudó muy bien. montones Aquí y la creo que disfruto un montón. rescato, ¿verdad? Obviamente lo mencionaste muchas veces, el saber conocerte, pero eso también te da, esos fracasos, como dije antes, entre comillas, el no lograr esos objetivos te da herramientas, te da aprendizaje, te da enseñanzas y creo que eso es lo que uno tiene que llevarse, ¿verdad? Cuando no se logra el objetivo es ¿qué me llevo? ¿Verdad? No pensar en qué fallé, sino más bien en qué aprendí para que el reto próximo, todo eso sean herramientas para alcanzar ese nuevo objetivo. Muy bien, muy bien. Hablemos un poco del tema mental, el tema de hábitos, rutinas. ¿Qué hábitos, rutinas simples, digamos, que normalmente haces, te ayudan a construir esa mentalidad, más allá de esa experiencia a nivel personal, a nivel diario, cómo se desarrolla esa mentalidad? Mira, algo tan simple, que parece que es simple, parece loco, es simplemente el hecho de tender la cama, entender esa cama que todos los días yo estoy usando y que es un espacio muy privado, muy mío, muy rico y que yo soy el que lo tiene. Después se levanta, cuando nos levantamos muy temprano porque mis hijos no tienen en la escuela, en el colegio no es en Escazú,
sino que es en Belén, ¿entiendes? A las 5:30 los chicos lo recogen, entonces hay que levantarse temprano para preparar la comida. Entonces, lo primero que yo hago es simplemente tender la cama. Una acción tan simple como esta, que indica de que a veces no tengo que tener pereza para hacer esas cosas simples en la vida. Si una cosa tan simple me da pereza, no quiero imaginarme lo que puede ser otras cosas, donde tenga que tomar acciones más importantes, saber que tengo que hacer esto y lo otro. Entonces, esa parte, saber que hago eso, me levanto, tengo que cumplir con ciertas cosas al día, que si no me siento mal, yo me lo he ido proponiendo, o sea, tengo que hacer tal cosa hoy para sentir que hice bien mi día, tengo que entrenar, tengo que, yo fallo generalmente en la comida, eso sí a mí me cuesta mucho manejarlo, entonces trato de no ir de mi mamá porque me encanta el arroz, los frijoles, nosotros vivimos muy cerca, entonces no voy de mi mamá por eso mismo, porque no voy allá, porque si no voy a comerme eso, y eso no está dentro de mi dieta, digamos de esa manera, pero sé esas cosas, entonces trato de evitarlas, haciendo esto o lo otro. Ahora, por ejemplo, que ya empiezo una etapa fuerte, el siguiente proyecto, empiezo un proceso de ciertos días de pesas, otros días de cardio, 5 días, 6 días a la semana de descanso, uno de no, 6 días de trabajo y los de entreno y uno de descanso activo. Todo ese tipo de cosas ya las empiezo a manejar. Yo las manejo mucho a nivel de dónde estoy. Regresé a Argentina hace mes y medio, entonces ahora le doy medio mes de descanso y empiezo a usar de menos a más. ¿Para qué? Para llegar al punto óptimo cuando quiero llegar. Y voy intensificando el entrenamiento. Y eso indica que, pues bueno, ya tal día voy a meterle más peso, pero cosas simples como eso, como te digo, de levantarme, de tomar mi desayuno a tal hora, que esto es mi desayuno, esto es mi porción, esto es mi café, esto lo que sea. eh, pero simplemente, por ejemplo, vuelvo a E- decir, tan simple como tender la cama, ese Esa tipo de cosas. costumbre Es una costumbre. está muy interesante. Me gustó mucho Ahí. lo que mencionaba de si cosas tan simples te dan pereza, no me imagino lo más complicado, ¿verdad? Y tiene mucho sentido porque, bueno, a mí me criaron, efectivamente, tiene que tender la cama, ¿verdad? Esa es su obligación número uno. Y muy interesante porque nunca lo había pensado de esa forma. Si me da pereza arrancar con eso el día, de ahí el montón de cosas que tengo, responsabilidades probablemente más, y a muchos de nosotros nos va a sonar bastante ese mensaje. Mira, a mí curiosamente te digo, yo no fui criado con esa idea, pero me recuerdo que alguna vez tuve la oportunidad de estar en un congreso de trabajo de coaching que justamente este coaching que estaba era el que trabaja con la gente del Atlético de Madrid, con gente, con futbolistas que estaban en la línea de primer mundo. Entonces él justamente las cosas simples mandaba a que tendieran su cama, donde ellos vivían solos. ¿Por qué? Es que no sea más de un chiquero, no importa. Hágalo. Eso te va a dar una pequeña disciplina y que va a poder ir aumentándola en cosas cada día más. Eso, de hecho, si nos cuestan las cosas pequeñas, las grandes son gigantes. Entonces, pues de ahí lo aprendí y no, desde que lo hice, nunca más ahí tiendo la cama, incluso cuando estoy en Guanacaste y que tengo mi cama igual, la Religioso, tiendo igual. O sea, religioso, eso como es decimos. siempre Muy sí o sí. bien. Bueno, a partir de ahora estoy seguro que muchos van a empezar a tender la cama. Por lo menos, por lo menos. Muy bien. Por lo menos. En esos momentos, siguiendo con las preguntas, perdón, en esos momentos difíciles, difíciles, perdón, hablando de esos retos, ¿consideras que hubo alguien, alguna persona que creyó más en vos, ¿verdad? De lo que vos mismo podías creer? ¿Qué te enseñó también? Si eso sucedió así, qué te enseñó? Mira, siempre hay gente que ha creído en mí, incluso ve más cosas que yo, a veces también porque me tomo muy simple, pero por ejemplo mi esposa, los han creído desde el inicio, amigos, que obvio que mencioné, que creyeron en uno, sabían que lo podían lograr, y yo también lo sabía, simplemente más que decirme que lo crean más que yo, era sentimiento de sentirme acompañado. No es lo mismo hacerlo solo que tener el respaldo de otras personas. Y eso es fundamental, porque eso te impulsa, te catapulta a lograr cosas. Y en las cosas que no estás viendo, la gente te está indicando, mira, y hacerlo. Y ahora que, bueno, estos días que falleció el Papa, consta que yo no soy nada religioso, pero hay una frase que el Papa a mí me encantaba y yo la aplico mucho en mi vida, que es aprenda a escuchar, escuche y después habla. A mí me ha costado mucho hacerlo porque me encanta hablar, pero esa idea, y siempre he sido bueno para escuchar, aprendí a escuchar. Hay gente que siempre te va a enseñar algo y hay que aprender a escucharlo, a interiorizarlo
y después ponerlo en práctica. Y eso son las cosas que yo he tenido que aprender en mi vida y gracias a ese proceso de aprendizaje de tanta gente que me ha hablado, que las ha escuchado, he ido poniendo en práctica. Cuando he tenido que bajar el ego, decir, sí, usted tiene razón, fui yo el que cometí el error, a mí me pela decir que perdón, pedir disculpas, siempre he sido, siempre lo he hecho, no me preocupa, porque yo nunca tengo toda la razón, estoy consciente de eso. Hay gente que sabe más cosas que yo, un montón, más cosas que yo en otros campos, y me gusta aprender de ellos, me gusta escucharlos. Desde que era niño, sentado en el corredor de una casa, sin luz, escuchando las historias que las sintonizaba, ha sido ese proceso de vida. Escuchar a la gente que tiene más experiencia, a esa gente que tiene algo que decir. Entonces a mí me encanta y me ha marcado toda una vida. Entonces yo creo que ese proceso, más de decir que yo no creo en mí, es que yo sé que puedo hacer las cosas, pero porque también estoy acompañado de gente que me está apoyando y que me está catapultando hacia eso. Entonces, eso ha sido un aprendizaje riquísimo en mi vida para poderlo hacer y agradezco a toda la gente y a que me ha apoyado en ese sentido, ¿verdad? Porque siempre hay gente Claro. que a uno lo Sí, va a sentirse impulsar a lograr acuerpado y cosas. sentirse incluso, ¿por qué no? Bueno, aconsejado, por supuesto, pero también parte de esa inspiración, ¿verdad? Como vos decís, que otras personas crean en vos, te refuerza un poco esa parte mental de definitivamente sí voy por el buen camino, ¿verdad? Lo que estoy haciendo está bien. Excelente, excelente. Warner, y la montaña es tu vida, definitivamente. ¿Cómo te ha ayudado la montaña, el montañismo, a ser mejor padre, mejor pareja, mejor amigo, mejor persona? Desde que uno está en una montaña y aprende a escucharse uno mismo, a interesarse uno mismo, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, porque uno siempre tiene que tener una constante evaluación. Quiero que y escucharse en el silencio, aunque el silencio es muy relativo, pero creo que eso hace que uno tenga esa habilidad o esa capacidad de ser mejor, de afrontar a pasito el reto que estoy haciendo, y que a veces, muchas veces quiero lograr algo, hacer algo, no sé cómo hacerlo y lo voy a intentar hacer, o sea, voy un paso a la vez. Yo como decía, yo estaba en la con el en la universidad, lo que les decía, dos perdidas y uno dando una charla en una, pero recuerdo que a mí me da mucha risa cuando alguien igual me decía una vez, profe, yo me ubíquese, y tras de eso era profe de una persona en el INCAE. Yo trabajaba en el INCAE dando charlas a las personas, a la gente de negocios, gerentes, un montón de cosas. Un gerente me decía, chaval, profe. Yo sí, me ubíquese, ¿verdad? Pero ¿qué es todo esto? Que, que todo este proceso me enseña a que cada cosa que haga aprenda de ellas para ir poco a poco mejorando en aspectos familiares, de pareja, de amigo, de padre. No nace aprendido. No es lo mismo, no sé cuántos hijos tengas vos, pero uno tener un hijo, el primer hijo no sabe qué hacer con él, y ya el tercero, con si acaso Crían uno y dejar solos, el se chupón crían en la esquina, a solos. ver cómo se la toma, porque ya la experiencia es otra. Exactamente, a uno le han dando, la montaña me ha enseñado a ser paciencia, a ser paciente, ir paso a paso, siempre tener un objetivo, es lo más importante. La ruta puede cambiar el objetivo como tal no, pero la ruta sí. El camino llegar ahí puede ser muy diferente al que nos hemos planteado, pero el objetivo no cambia. Y en ese camino muchas veces hay que esperar, hay que, hay que saber que hoy tengo que seguir luchando, levantar y hacerlo, muchas veces. Yo me acuerdo siempre una frase que decía Michael Jordan, que decía, la gente celebra el montón de canastas que hice, pero nadie se da cuenta del montón de canastas que boté para lograr hacer una. Y eso es lo más importante, o sea, el montón de pasos que tengo que dar para llegar a ese objetivo es muy grande, pero cuando la gente se enfoca nada más en lo bonito, en el objetivo, y el proceso no es el objetivo, el enfoque es, sino todo el camino que me lleva a alcanzar ahí. Y creo que ese proceso me lo enseña la montaña, de ser paciente, de ser tolerante, de ir poco a poco, de sí, de ser, cuando hay que plantarse y decir, esto no va así o de esta manera, hay que hacerlo. Pero ese proceso me ha ayudado a ser cada vez mejor y muy resiliente y hacerlo como con pausa, ¿verdad? Y saber que siempre hay una forma de salir de la situación, sea subiendo, sea lo que sea, pero siempre hay una forma de salir de la situación, ¿verdad? Hay que buscar ayuda, a veces hay que hablarlo. Bueno, todo ese tipo de cosas, cuando estamos en la montaña nosotros lo hablamos con las personas, con la gente que está más cerca de nosotros, y con uno mismo se habla, expresar las cosas, decir las cosas. Entonces, todos esos factores hacen que uno Claro. sea
Y para esa mí la mejor analogía persona. creo que funciona mucho, ¿verdad? Decías, siempre hay, vamos a ver, es un objetivo que no cambia, lo que cambia es la ruta. También decías que podemos tener, ¿verdad?, trayectos diferentes o retos diferentes en el cual tenemos bueno, lo entiendo así, no lo mencionaste con esas palabras, pero tenemos retos diferentes en los cuales nosotros mismos tenemos que saber. En el ejemplo de la montaña, ¿verdad? Tal vez estamos atascados o estás atascado en algún punto. ¿Cómo cambio de ruta para lograr salir de eso? ¿Verdad? Y ya haciendo esa analogía en la vida, creo que es eso. A veces tenemos situaciones difíciles, situaciones complejas que tenemos que cambiar de ruta para salir de ahí. Realmente es fundamental aprender a ver que hay varios caminos para llegar a un mismo objetivo y no concentrarnos en uno solo, porque puede ser que estamos desperdiciando momentos o situaciones bonitas. Hablando un poco de esos objetivos, hablando un poco de logros y de sueños, como hablamos al inicio, ¿cuál sería el mensaje de Warner a una persona que siente que ese sueño es un Everest, que ese sueño es dificilísimo, que ese sueño es gigantesco y que tal vez incluso, ¿por qué no? Ya el momento de esa persona pasó para alcanzar ese sueño. Pues mira, es que yo considero que los sueños no pasan. Yo considero que uno los sueños los tiene vivos mientras que uno lo quiera tener vivo, mientras que yo no me rinda. Y ese rendirme puede ser que uno, puede ser que lo logre mañana, puede ser que lo logre entre 20 años, pero no dejarme vencer. Es un proceso. Y creo que no pasan. Un día de esto me tocó estar con un señor que tiene 81 años caminando y camina mejor que un joven de 20 o 25, se los puedo asegurar. Y ese señor sigue soñando y teniendo ganas de hacer cosas. Y yo le decía, yo quiero llegar a ser como usted. Eso sería mi sueño, de uno de mis sueños, de llegar a una edad de más de 80 años, caminando bien, resbalándome como si un carajillo de 17 años. Entonces, yo por eso te digo, no se vale, no se vale perder el sueño. Sí se vale muchas veces tomar descanso para seguir soñando, pero no dejar el sueño a un lado. Y eso uno siempre tiene que estar luchando por esas metas, por esos sueños, pero que nazcan. Si no nace, si me lo sube una ocurrencia, eso no va para ningún lado, sino pues uno tiene que ubicarse, qué es lo que yo quiero, dónde lo quiero, cómo lo quiero, y que me nazca, que realmente lo viva. Eso, esa pasión, esos sueños que quiero lograr, lo voy construyendo con acciones, poco a poco, un pasito a la vez. Para llegar. Yo no llegué al Everest de hoy para mañana, fue un proceso de vida. Yo no llegué a conocer los 101 de estos países que conozco de un día para otro, sino un proceso que tuve la oportunidad de ir a hacerlo, porque lo soñé, lo quise y lo fui haciendo. Entonces, como digo, eso por eso que te puede llevar un lapso de tiempo. Siempre entendemos eso. No se hace rápido. Generalmente hay que hacerlo en un lapso de tiempo, pero no deje de soñar. Siga pensando que lo puede hacer, que lo quiere lograr y que va para adelante. Hubo una historia que mencionabas en tu TEDx que los invito a los que no lo han escuchado, por favor que lo busquen en Google. Nos vemos en la cima, si no me equivoco se llama, ¿cierto? Donde mencionas ese momento impactante de ver a una muchacha de Canadá, si no me equivoco, ¿verdad? Que intentó subir el Everest. Yo lo conversaba con mi esposa porque la vida es eso, ¿verdad? La vida es experiencia, la vida es cierto, son retos y demás y sueños, pero los sueños no llegan de la noche a la mañana y eso lo he hablado anteriormente en otros podcasts. No llegan de la noche a la mañana y hay que prepararse para eso, hay que trabajar para eso, hay que sacrificarse para eso. Y ese momento me llamó mucho la atención porque lamentablemente esa persona no logra alcanzar el objetivo y peor aún, perdió su vida intentando hacer algo, una loquera, ¿verdad? Un sueño, como vos dijiste, que no se trabajó tal vez y no hubo esa preparación previa. Creo que eso, nuevamente, con el mensaje que acabas de dar, eso es lo que se me viene a la mente, es trabajar mucho, seguir esforzándose y preparándose para alcanzar esos sueños. Definitivamente, eso hay que hacerlo, hay que trabajarlo, tomar decisiones acertadas también. Todos los días y a cada momento tomamos decisiones, hay que saber cómo tomarlas, pero siempre seguir trabajando, seguir haciéndolo, porque ya no lo logré. A mí siempre me llama la atención, hay un meme muy famoso que todo el mundo lo hace, es del chavo acá con un pico, escarbando, 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 y ya está a punto de llegar el diamante y se devuelve. Justamente, uno tiene que seguir escarbando. Si encontró el diamante, perfecto, sigue, porque en consecuencia de un sueño, lograr un sueño, no es que se quede ese sueño ahí, es
tengo la posibilidad de crear más de nuevos sueños. O sea, una cosa me lleva a otra. Yo cuando subí el Everest, no es que ya hice lo más alto y ya debo hacer cosas. No, yo subo montañas porque subo montañas, porque me encanta subir montañas. Cada una es una experiencia nueva. Esta es el inicio de una. De hecho, siempre pongo la analogía es, si yo me paro en la cumbre de cualquier montaña, de frente mío, a lo lejos, donde sea, voy a ver esas montañas, voy a ver esas cumbres a las cuales yo quiero llegar. Así son la vida, los sueños, las metas. Logro una hoy, pero esa me está catapultando para llegar a otro sueño, llegar a otra meta que está muy cerca, está muy lejos, lo que sea. Pero somos pequeños pasitos que se logran con las decisiones acertadas y de trabajo constante, llegar a esos sueños o metas, ¿verdad? De fijo. Y hablando de ese trabajo que hay, asumo que también hay pensamientos o creencias que toca soltar, ¿verdad? Que toca dejar de lado. ¿Hubo alguna creencia, algún pensamiento que tuviste que soltar para poder seguir adelante? Sí, 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 indudablemente mi vida, como decía, y lo dije que todos en un momento, decir pobrecito, el de decir que yo no puedo, que yo no fui al cole, yo no fui a la universidad, yo no, bueno, siempre fui al cole, estudié de noche terminé, nunca fui a la universidad, eso sí, no, pero terminé mi secundaria estudiando de noche. Pero el de que yo no puedo, el de que porque yo soy pobre no puedo hacerlo, porque no tengo nieve, no voy a subir montañas con nieve, el mejor ejemplo y está fácil. Y yo creo que dejar ese de lamentarme de mí mismo, de decir que no logro esto, echando las culpas a mi propia situación, fue una de las cosas que yo tuve que dejar de lado, justamente. Esa parte siempre luché con eso y un momento, pues sí, simplemente tenía que resolver de agarrar esa confianza en mi vida, de trabajarla, de cómo iba a trabajar esa situación. Alguien me dijo una vez, cuando estábamos hablando, y no hace muchos años, un tiempo, dice, es que usted se cree más que los demás. Yo no, yo no me creo nadie más, yo no me creo más que usted. Tal vez es que usted se crea menos que yo, y lo cual también es un error. Yo simplemente nunca me creo más que nadie, pero tampoco me creo menos que nadie. Tenemos las mismas condiciones. Y mi son dos, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo vas haciendo? Entonces, pero muchas veces tenemos que dejarnos esa, esa, ese pobrecito, tenernos lástima. Para mí fue lo que más me costó dejar de lado y a raíz una vez que entendí el proceso de cómo lo puedo dejar y que puedo trabajar en mi vida, empecé a cambiar cosas. Y uno mismo está convenciendo, al día cuesta, de que sí se puede. Entonces trabajas y vas viendo formas, estás formando, educando, en fin, hay un montón de formas para llegar a dejar ese uno viejo para empezar a trabajar la persona que quiero ser. Una mentalidad, efectivamente, es una mentalidad que lamentablemente, vamos a ver, yo no sé si es un tema de nosotros los ticos, pero, o en general de las personas. Yo creo que eso que mencionabas, el quitarse ese pobrecito de la cabeza, el yo no soy capaz, definitivamente es importante. Y vos, un ejemplo de que se pueden lograr las cosas, pero también tenemos muchos otros costarricenses, indiferentemente si están en el deporte o no, ¿verdad? Tenemos a personas como Franklin Chang, tenemos a personas como Keylor Navas, tenemos a personas, y puedo seguir diciendo, ¿verdad? En áreas políticas, educativas, deportivas, etcétera. O sea, gente que da un ejemplo increíble, que da un ejemplo y un mensaje increíble y lindísimo. De eso estamos llenos, por suerte, en este país, y como gente que estás diciendo. Y eso es fundamental entenderlo. Muy bien, Don Warner, ya casi vamos cerrando el podcast y las preguntas. Tengo un par de preguntas más. Ya para ir cerrando un poco, quisiera escuchar así como se llama el podcast Mentalidad de Campeón, me gusta un poco hacer esta pregunta siempre al cierre. ¿Qué significa para Warner Rojas tener una mentalidad de campeón? ¿Cómo la definiría más allá tal vez de logros y victorias? Pues mira, para mí, el lograr, o sea, el alcanzar algo, el objetivo grande es, para mí significa constante trabajo en renovación, de creérsela siempre, de constante trabajo, constante renovación, de seguir soñando, seguir amando lo que uno hace. Creo que eso, y visualización hacia adelante, hacia el futuro, es donde quiero estar. Eso para mí es dónde quiero llegar. Y entonces creo que eso es fundamental para alguien que quiere lograr algo, es visualizarse dónde quiere estar, cómo lo quiere lograr y trabajar pasito a pasito, no ocupe rápido, vaya despacio, poco a poco se llega lejos, decía mi abuelo, ¿verdad? Y a pellizco se mata un burro, entonces me imagino pellizco por pellizco un burro se cuesta. Pero quiero decir con esto es que y siempre hacia adelante. Saber que en ese proceso siempre va a haber momentos de flaquezas, de alzonazos, pero que todo eso está ahí,
que es parte de las pruebas que se van a tener en ese camino que uno quiere alcanzar. Para ser campeón hay que saber que hay que sacrificarse, hay que entregarse, hay que llorarla, hay que reírla, hay que bailarla, hay que disfrutarla, pero es eso, visualización, a dónde quiero llegar y seguir avanzando Ok. hacia ese sueño que tengo. Si pudieras dar un mensaje ya a estas personas que nos están escuchando, nos están viendo por las diferentes plataformas, algo que incluso todos nosotros podamos aplicar en nuestra vida cotidiana. Nos has compartido infinidad de mensajes, más bien te agradezco, pero un último mensaje para aplicar en esa vida cotidiana, en esa vida diaria de nosotros, ¿qué les dirías o qué nos dirías? Que disfruten lo que hagan, si no lo está disfrutando, afróntese a sí mismo, y no es fácil afrontarse a lo mismo, es encontrarse con sus propios miedos, pero si no está disfrutando, afróntelos, disfrute su vida, solamente se vive una vez, y yo hasta el momento, gracias a Dios, no puedo decir que lástima que no hice tal cosa, eso todavía no lo he tenido porque siempre he tratado de hacerlo, lo que yo quiero hacer, y lo he logrado por mucha dedicación, pero que tenga sea feliz, luche por eso, por ese proceso, que siga en su vida, avance y que o sea, siga avanzando, luchando, ¿verdad? No se deje muchas veces rendir por los más momentos que sea, siempre habrá una salida, siempre habrá una salida. A veces uno no entiende cómo, pero siempre va a haber una salida. No sé cómo, pero ahí va a estar. Gracias a Dios, siempre hay gente, alguien que le va a poner a alguien ahí en el camino para que uno pueda avanzar. Y si no, pues uno avanzar por mí mismo, pero disfrutando, disfruten, ser humilde, realmente ser manso, no menso, decía también mi abuelo, ¿verdad? Entonces, ese trabajo que se haga con humildad, aprender a escuchar al otro, al que tiene más experiencia, y ante todo, después de escuchar, aprender de esta persona que ha estado ahí para mejorar en qué puedo yo mejorar Muy a bien, raíz de la muy buen experiencia de esta mensaje, otra persona. muchísimas gracias. Don Warner, ya esa era como esa última pregunta que tenía preparada, pero durante este podcast nos has mencionado varios proyectos por ahí objetivos, logros, sueños que tenés. Me gustaría un poco tal vez aprovechar el espacio y un poquito el tiempo, robándote más minutos, que nos contés un poco qué se viene en este futuro para Warner Rojas, qué es lo que tiene en mente. Pues mira, o sea, varias cosillas. A nivel de montaña, pues querer hacer un proyecto nuevo que es escalar 5 montañas de más de 7000 metros. Esto en la antigua Unión Soviética, ya no sé, Kirguistán, Kazajistán, Tayikistán, otros están por ahí, pero no me acuerdo cómo se llaman. Pero son 5 montañas de más de 7000 metros que digo empezamos porque no voy solo. Voy con un grupo de personas, de amigos costarricenses, incluso los argentinos, que vamos a empezar este año. Ya fuimos a Argentina en febrero y ahora próximamente el 18 de julio yo estaré saliendo y nos vamos a encontrar en Kirguistán, nos vamos a encontrar el 20 de julio, donde vamos a escalar el Pico Lenin, que es el primero de los 5 que vamos a escalar. Este proceso lo vamos a hacer en los siguientes 3 años, Dios mediante. Entonces vamos para este proyecto a nivel de montaña, como te digo, de hacer esto y estamos en eso, enfocados. Después de esto, pues un proyecto, yo siempre hago proyectos pequeños para lograr proyectos más grandes. Entonces, por ejemplo, un proyecto que quiero hacer el próximo año es recorrer la cordillera de Talamanca, viniéndome desde Panamá hasta Chirripó, pero subiendo, llego a la base de la montaña y subo a la montaña caminando y bajo caminando, pero llego a la base de la montaña en bicicleta. Entonces, empezar en Panamá, llego al Barú, a la base, subo, bajo, dejo la bicicleta en algún lado, subo, bajo, me vengo en bicicleta hacia la siguiente montaña, las montañas permitidas. Yo no subo montañas de forma que no sean permitidas. Entonces, la idea es como venir en bicicleta haciendo esas montañas, ese recorrido de allá, y si puedo llegar hasta el Cerro de la Muerte, en esto, en bicicleta haciéndolo y subiendo a la montaña más alta que esté en ese lugar. Como te digo, es un reto pues, que nadie lo ha hecho. Quiero hacerme un frontera a frontera en bicicleta, eh, y subir esas montañas. Ahora voy también, pues un proyecto muy bonito que tengo a nivel familiar, es que voy con uno de mis hijos, mi hijo mayor que tiene 16 años, voy en febrero, lo voy a llevar al Pico de Orizaba en México, para que él también aprenda ya lo que es un poco la montaña. Entonces, hemos esto a nivel de montaña y cosas que quiero hacer. Después estamos creando por ahí un blog de montaña, un poco pues ir formando gente, dándole consejos si quiere ver de esta manera.
de qué llevar a la montaña, de qué hacer en caso de que le pase algo a la montaña, cosas de ese detalle, en montañas de Costa Rica o fuera de Costa Rica, pasando un poco como esa experiencia en lo que he hecho. Y después, pues también quiero un proyecto de hacer un pequeño programa pequeño con personas que tienen que la vida me da la oportunidad de conocer y que admiro mucho, de gente que es montañista a nivel mundial, que están como en el top, o que han hecho cosas impresionantes, como por ejemplo Carlos Soria, que es un español de 84 años, si no me equivoco, que está subiendo los 14.000, y hay una pequeña entrevista con él. Lo que quiero es hablar, hacer un conversatorio con él corto y poderles transmitir esa experiencia a las personas que van a ver esto. Y primero empecé tal vez en televisión, pero tal vez me vaya más bien por el lado de mi canal de YouTube, hacer una temporada de esto, usted ve qué temporada vamos, pero es un poco como para ir hablando ese tema de montaña, ¿verdad? Que la gente aprenda, conozca, que haga. Y eso es un poco lo que estamos hablando en estos días, más lógicamente, pues tengo un proyectico en Guanacaste, en Cerro Azul de Landayure, de una casita ahí que queremos llevar gente que conozca una de las zonas más bellas que hay en este país, que es Zona Azul, como ver un poco de nuestras comunidades del lugar y hacer un poco de cosas. Como te digo, está entretenido lo que acabo de hacer estos días, pero por ahí van las- Entonces están ahí en la lista, definitivamente bastantes. Muy bien. Don Warner, no le robo más tiempo. Para mí ha sido realmente un placer escuchar su mensaje, escuchar su trayectoria, su preparación. Creo que nuevamente siempre desde que se escuchó el nombre de Warner Rojas, especialmente para esas personas que no lo conocíamos, ¿verdad? Para esas personas que estábamos tal vez en un entorno diferente al suyo, siempre nos llenó de mucho orgullo. Como le dije al inicio, cuando escuchábamos, o yo escuchaba yo personalmente ya Warner Rojas llegó a la cumbre, se le pone uno la piel de gallina y se me vuelve a poner ahorita en estos momentos. Ha sido nuevamente un orgullo y para mí un placer tenerlo por acá como invitado en el podcast. Espero que lo haya disfrutado usted y por supuesto que lo hayan disfrutado y lo disfruten todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando y que, como dije antes, que ojalá el mensaje de Warner, su experiencia sirva para una o para muchos, para aprender, para llevarse y para crecer como personas, que al final es el objetivo de nosotros. Así que de mi lado, muchísimas gracias, de verdad, un placer, un gran honor. No, vuelvo a repetir, el agradecido soy yo. Gracias por estos espacios. A mí me encanta, pues, poder hablar un poquito de esto y ojalá, como bien a veces hace un momento, hablábamos fuera de micrófonos, y el poder impactar a otra gente. Entre más seamos, más vamos a poder cambiar nuestro entorno y todo el espacio que hay, y creo que va a beneficio a todos. Así que esos espacios a los cuales vos me invitas y que estás llevando a cabo, siga adelante, está lindísimo, porque así mucha gente va a tener la oportunidad de ojalá echar para su saco, dirían nuestros abuelos, ¿verdad? Entonces, y puede ir creciendo, y uno mismo puede ir creciendo hasta parte. Y muchísimas gracias de verdad nuevamente por este espacio donde pues me da la oportunidad de poder expresar este tipo de cosas. El agradecido soy yo y estamos a las órdenes, Guillermo, de verdad. No, don Warner, muchísimas gracias. Y ya con esto cerramos el episodio número 4 de nuestro podcast Mentalidad de Campeón. Como es costumbre, vamos a compartir también las redes sociales de don Warner Rojas para que lo sigan viendo, sigan realmente su trayectoria, ¿verdad? Cada vez más ya nos contó de varios proyectos y que lo sigamos apoyando porque la verdad es que es un orgullo para todos nosotros como costarricenses, apasionados de un deporte u otro, ¿verdad? Indiferentemente, es un gran orgullo. Así que mil gracias a todos por estar acá con nosotros, escuchándonos por las diferentes plataformas y los esperamos en los próximos episodios. Que disfruten mucho este. Muchas gracias.